Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros. Hoy toca analizar el euro contra el dólar en una semana con varios discursos por parte del Banco Central Europeo, con datos de la macroeconomía americana desde el punto de vista industrial y, por supuesto, el informe de previsiones macroeconómicas de la Unión Europea respecto a la política monetaria. Si queréis saber cuáles son las conclusiones para esta semana, cuáles son los principales datos, qué es lo que me han mandado algunos bancos como informes sobre la previsión de divisas y, por supuesto, cómo ganarle al euro dólar, atentos porque este es vuestro vídeo. Ya sabéis que, como siempre, me podéis dejar un like si os gusta el vídeo, un comentario y, por supuesto, compartirlo. También me podéis seguir en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que, dicho esto, comenzamos. Bien, lo más importante de todo, como siempre os digo y os traslado, es ver qué hay de fondo, porque, por supuesto, el fondo lo que nos está diciendo, y lo tenéis ahora mismo en pantalla, es que el euro dólar no para de caer desde finales de noviembre y esto se ha visto acentuado semana tras semana con el euro dólar a la baja. De hecho, hemos pasado a prácticamente estar en máximos de este año a mínimos de este año en tan solo 3 semanas, del 1,12 al 1,083. Y bien, esto pues tiene una explicación desde el punto de vista de que, por supuesto, el euro no es que haya perdido muchas posiciones, pero el dólar no ha parado de crecer semana tras semana. Y como siempre os digo, ¿es esto real? ¿Es esto simplemente volatilidad? ¿Es esto simplemente, como muchas veces habréis escuchado en el mundo del trading, manipulación? Pues bien, vayamos a los datos, vayamos a las evidencias. En estos informes que os he comentado al principio, que me llegan a mi correo, ya sabéis pues que al final, pues oye, a uno cuando está en este mundillo después de tantos años, ya va en camino de 10 años, pues bueno, al final se suscribe a muchas cosas o incluso pues le meten en listas de envíos. Y en este caso, pues han aparecido por ahí, que tenía que preparar el vídeo, pues varios informes y de hecho uno de ellos de Bank of America, también he mirado de JP Morgan, que lo miré la semana pasada, BBVA, Santander, en fin, Sabadell, que tengo por ahí varios informes de cuáles son sus previsiones de divisas y todas dicen que para el final de año, fijaros, el rango de precios es del 1,09 al 1,10 en el euro dólar, de promedio, de consenso, mientras que para el primer trimestre del año que viene, es decir, de enero a marzo, debería de estar en el 1,12, 1,11, consideran la mayoría. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos encontramos en pantalla? Nos encontramos en pantalla un euro dólar sobrevendido. Y sí, lo estáis escuchando bien, un euro dólar sobrevendido, no solamente por lo que llevo yo 2 semanas diciendo, oye, el euro dólar está excesivamente barato, sino también ya las grandes instituciones apuntan en la misma dirección. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque lo que os digo siempre, al final el euro dólar ya sabéis que depende del diferencial de la bajada de tipos y mirando en este caso de cara a las próximas semanas cuál va a ser la bajada de tipos por parte de la Reserva Federal, es de un cuarto de punto prácticamente al 90%. Por lo tanto, ¿cómo se transmite eso? Que seguimos teniendo la misma rentabilidad que teníamos hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses. Es decir, que nada ha cambiado y si nada cambia, pues por supuesto el eurodólar debería de permanecer estable, por lo menos desde el punto de vista de la política monetaria. Yo creo también, por otro lado, y esto es ya en relación con lo que vamos a encontrar luego en el calendario económico, yo creo que, por supuesto, en este caso, la claridad de la Reserva Federal a la hora de impulsar las bajadas y, por supuesto, la estabilidad de su economía, pues eso le está dando un punto de vista pues, más positivo al dólar. Por supuesto, también el dólar como moneda refugio después de todo lo que estamos viendo en los conflictos internacionales. Por lo tanto, digamos que ya no es tanto ese diferencial, sino otros factores lo que pueden impulsarle al alza. Por otro lado, Europa, desde ese punto de vista macro, pues que no está siendo realmente claro en respecto a las bajadas de tipos de interés y, por supuesto, también lo que hay de fondo, los PMIs industriales, luego hablaremos de ellos, pero deciros que Alemania sigue en recesión y de hecho el país, aunque sorprenda muchísimo, que más crece de toda la Unión Europea, sorpresa, sorpresa, es España, cuando eso rara vez ha ocurrido. Por lo tanto, pues si los principales países que son los motores del euro pues van mal, eso lo que puede adjudicar es no solamente malos datos macroeconómicos en el medio y largo plazo, sino puede posibilitar incluso para aumentar la financiación mayores bajadas de tipos de interés. Y eso, pues la lectura que hace el mercado, o por lo menos la lectura que se ha hecho las últimas semanas, es que eso puede favorecer incluso que haya más bajadas del euro que de Estados Unidos, acrecentando ese diferencial. Vale, bien. Eso me podréis decir, bueno, y Iván, entonces, ¿tú crees que el euro dólar debería de rebotar hasta el 1,09?
rebotar hasta el 1,12, hacer lo que hacen los bancos. Bien, vayamos al calendario y ahora os lo explico. Lo primero de todo que dice el calendario, pues es que hoy lunes, como resulta habitual, ya sabéis, y por eso subo los vídeos a estas horas, no hay noticias. Por lo tanto, pues en este caso, ¿qué os puedo decir? Pues lo que os puedo decir es que, pues prácticamente empezamos la semana mañana. ¿Y con qué empezamos la semana? Pues empezamos la semana mañana martes con dos noticias que más son discursivas. Como os he dicho al principio, tenemos la comparecencia de Lagarde, tanto a las 4 de la tarde como a las 9:15. Bien, las dos comparecencias, deciros que una tiene que ver con el Banco Central Europeo, pero la otra nada tiene que ver. Es decir, la de las 4 de la tarde tiene que ver, por lo que he visto en el calendario, con un discurso que hace en el Fondo Monetario Internacional. Seguramente le pregunten por Europa, pero no tiene una especial relevancia institucional. Por otro lado, la comparecencia a las 9:15 tiene que ver con la publicación de datos macro que se consolidarán el miércoles. En este caso, pues ya sabéis, con presentación del informe de política macroeconómica que no tuvimos la semana anterior y que sí la tenemos esta semana por parte del Banco Central Europeo. Por lo tanto, nos puede dar algún adelanto, pero todo va de camino al miércoles. ¿Y qué es lo que hay el miércoles? Por supuesto, los efectos derivados de ese discurso última hora del martes y ese informe y declaración posterior de Lagarde. ¿Por qué es importante este informe? Para que vosotros lo tengáis claro, pues este informe viene a decir cuáles son las previsiones de política monetaria de aquí a final de año, es decir, viene a clarificar parte del discurso que ha tenido Lagarde. Por supuesto, previsiones y datos macroeconómicos, que ya dijo la semana pasada que la cosa no iba muy bien, por eso lo que os he comentado antes, y muy probablemente nos diga cuáles son las previsiones de bajadas de tipos de interés de cara a lo que queda de final de año y, por supuesto, cuáles serían las previsiones de bajada de cara al primer trimestre o, por lo menos, inicios del año 2025. Si os dais cuenta, es un informe tremendamente importante y ahí es donde yo creo que puede radicar, insisto, otro movimiento de vuelta, otro movimiento al alza por parte del eurodólar. ¿Por qué? Pues porque al final también tenéis que tener en cuenta que tiene en cuenta la inflación. La inflación en Europa anda más baja que en Estados Unidos. Por lo tanto, también se puede permitir bajar los tipos de interés si adopta ese discurso. También, por otro lado, punto importante, si las previsiones de crecimiento son mejores de lo esperado o da una buena sensación de que no va a bajar los tipos de interés muy de seguido, eso puede hacer recuperarse al eurodólar. ¿Por qué? Porque ese diferencial por lo menos vendría a decir a los inversores que no se va a ampliar, es decir, ese medio punto diferencial no se va a ampliar en las próximas semanas, en los próximos meses o incluso en el próximo trimestre. Es decir, estabilidad, que es lo que ahora mismo no tiene con esos discursos ni con esos datos Europa. Por otro lado, ya nos vamos al jueves, tenemos el PMI manufacturero de Europa, 40,7, 40,6 era lo que veníamos, en este caso de Alemania, ¿no? Si os dais cuenta lo que os he dicho, al final está estancado. Por otro lado, peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos, que incluso crecen, 243.000 pasando a 241.000, es decir, está rozando todo el rato las 250.000 y ya sabéis que eso es terreno muy, muy, muy peligroso, lo cual, con que salgan un poquito peor, y digo un poquito peor, muy probablemente en este caso veamos una caída del dólar. ¿Por qué? Porque eso significaría que necesitan bajar los tipos de interés o por lo menos puede presionar en el discurso para más bajadas o más continuadas durante mucho más tiempo. Luego, por otro lado, tenemos PMI de servicios en Estados Unidos que cae 2 décimas, pero atención, atención, el PMI manufacturero sube 2 décimas, vendría a compensarse en un PMI conjunto. ¿Y esto qué lectura nos hace? Pues nos hace también que el PMI manufacturero a nivel global está totalmente destrozado. Esto, pues bueno, sensaciones mixtas. Pero en las sensaciones mixtas, pues en este caso, pues a mí lo que me dicen es que básicamente pues la situación es igual que la de Alemania, es decir, la parte industrial anda perfectamente estancada. Y por último, el viernes nos vamos al índice IFO de confianza en Alemania, que bueno, sin ser especialmente alto, debería subir 2 décimas. Si os dais cuenta, es una semana bastante descafeinada en datos macro, sobre todo el miércoles y mañana martes con esos discursos de Lagarde, pues creo que habrá que estar atento porque quizás nos pueda resolver las dudas de aquí a diciembre o prácticamente de aquí a diciembre si leemos entre líneas. Y por otro lado, los PMIs que el jueves no se nos vayan de las manos porque como salgan peor en Estados Unidos y encima el dato de desempleo salga peor, ya os digo yo que el dólar debería de hundirse. Por lo tanto, por un lado tenemos posibilidad de recuperación el miércoles del euro, si todo se va bien, el martes si todo se da bien, y por otro lado, el jueves tenemos la posibilidad de que el dólar se debilite, es decir, que si todo se da
como debería, es decir, si todo se da asumiendo que esto va a pasar, pues en este caso lo que tendríamos que tener es en cuenta un posible rebote del eurodólar. Iván, ¿hasta dónde recuperarías el eurodólar? Pues hombre, yo creo que el eurodólar, la próxima frontera que tiene es prácticamente en la zona del 1,089, 1,90, es decir, esta sería la próxima zona. Que sí, que hay resistencias, pero son resistencias que se han roto en los últimos 4 días, es decir, que perfectamente puedo volver a recuperarlas. También, por otro lado, me podréis decir, bueno, ¿y si Lagarde no es nada clara y los PMIs en Estados Unidos salen bien y los PMIs de Alemania salen peor? Es decir, el escenario totalmente contrario. Pues en este caso, ya muy probablemente lo que nos encontraríamos es en un movimiento, por supuesto, teniendo en cuenta los máximos del día de hoy, pero seguramente nos moviéramos en esta zona incluso hasta el 1,080 o incluso más abajo porque no hay más limitaciones. Es decir, nos volveríamos a posicionamientos de principio, de finales de este verano, es decir, que incluso podríamos llegar ya en el peor de los escenarios a 1,077. Yo creo que habrá que estar, si os dais cuenta, muy atentos al discurso por parte de la presidenta del Banco Central Europeo, habrá que estar muy atentos a los datos macro, por eso el miércoles os subiré un vídeo del eurodólar una vez se publiquen para sobre todo tener el mejor enfoque de cara a la parte de la tarde del miércoles, jueves y viernes, y por lo tanto, pues en este caso también en el día de mañana simplemente tranquilidad, ver los discursos, verse el discurso del FMI por si da alguna pista y por supuesto realmente empieza la semana para el eurodólar a partir de las 9:15 con el primer discurso de política macroeconómica por parte de Lagarde. Por otro lado, ¿qué es lo que nos dicen los indicadores? También muy importante, pues ya os digo que las bandas de Bollinger lo que nos dicen es que está habiendo un cambio de tendencia, yo creo que es evidente. Luego el RSI estocástico y el MAC, fijaros aquí donde viene la parte importante. Lo que viene la parte importante es, como ya os venía diciendo estos días, que no es casualidad, no es casualidad. Fijaros, venimos con un MAC totalmente intentando recuperar posicionamientos alcistas y nos hemos separado el RSI estocástico de una zona de hundimiento en cero, que está prácticamente plano, es decir, quiere volver a tirar al alza. De darse lo que se tiene que dar, ya os lo he dicho, cambio de tendencia de Bollinger, RSI estocástico saliendo, un MAC al alza, es decir, simplemente necesita dos buenas noticias. Primero, que la Lagarde es clara y que no va a haber tantas bajadas de tipos como mucha gente piensa. Y por otro lado, que los datos o de Alemania y Estados Unidos permanezcan igual, o que Alemania lo haga un poquito mejor, o que Estados Unidos lo haga un poquito peor, sobre todo el dato de desempleo. Si ocurre eso, y hay muchísimas probabilidades de que eso ocurra, ya lo hemos visto con datos de desempleo las semanas anteriores, muy probablemente veamos un euro dólar al alza. Así que planteaos esos dos escenarios, creo que es más probable el primero que os he dicho, pero creo sobre todo que hay muy buenas oportunidades de que el euro dólar recupere. Así que ya sabéis, estáis comprando barato. Dicho esto, mañana nos vemos con más, nos vemos con un análisis del oro. Así que un saludo y hasta la próxima.